Muy bien, qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde para alabar su santo nombre. Puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración y luego voy a pedirle a mi hermano, el pastor Luis Arias, que venga y nos traiga la lección de esta tarde. Hoy estamos terminando la revista, terminando las 13 semanas del libro de Ezequiel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y te alabamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestra vida y que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a ver. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar el estudio de la escuela dominical, donde vamos a estar finalizando la revista que hemos estado estudiando durante los últimos 13 domingos acerca del libro de Ezequiel. Hoy terminamos con un pasaje muy bonito que nos habla ya del tiempo milenial, cuando Cristo va a reinar en la tierra, donde todo va a ser bendición, todo va a ser paz. El Señor Jesucristo va a reinar directamente y va a haber justicia y paz en todo ese reino. Muy bien, hoy vamos a hablar de las aguas salutíferas que salen debajo del trono de Dios, ¿verdad? Como hay algunos cantos que hablan, me acuerdo de uno que habla que nos veremos en el río que sale debajo del trono de Dios. Y es por este pasaje, ¿verdad? En este pasaje habla sobre ese río que trae sanidad. Entonces vamos a leer en Ezequiel 47, vamos a leer los 12 primeros versículos para entender este tema. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos abra el entendimiento con su palabra. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para las edades, tú tienes un plan para la iglesia, tú tienes un plan para tu pueblo escogido que es Israel. Y que muy pronto, Señor, y ya estamos viendo la formación de todo lo necesario para que el Señor Jesucristo venga a reinar en la tierra desde Jerusalén. Así es que, Señor, te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, te pedimos que hables a nuestro corazón y nos podamos gozar, Señor, de esta esperanza maravillosa que está descrita en este capítulo de Ezequiel. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, Isaías 47, versículo 1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera
que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y de Engadi hasta en Eglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Muy bien. Como les dije, el título de esta lección son las aguas salutíferas. Y el propósito de este mensaje es que veamos algunas bendiciones que se van a vivir en el tiempo del milenio, cuando Cristo va a gobernar la tierra desde Jerusalén. Pero para entender mejor este pasaje, es bueno que repasemos un poquito los pactos que Dios ha hecho con su nación de Israel. Podemos hablar del primer pacto, que es con Abraham, el pacto abrámico, donde Dios le prometió a él una tierra que él iba y su descendencia iban a obtener. Ese pacto también Dios se lo confirmó a los hijos de Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios les confirmó este pacto. Podemos hablar luego del pacto palestino. Este pacto es cuando en Deuteronomio Dios les dice que si ellos obedecen y ponen sus mandamientos por obra, entonces la tierra va a ser de bendición, van a vencer a sus enemigos. Los animales y las plantas y las frutas, todo va a ser abundante y de la mejor calidad. Pero todo lo contrario, si ellos no hacían la voluntad de Dios, entonces esas bendiciones se iban a transformar en maldiciones, y entonces la tierra iba a producir fruto malo, contra los enemigos iban a ser derrotados en vez de ser victoriosos como cuando fueron obedientes. Y así sucesivamente les iba a ir mal. Y principalmente Dios les dijo que si ellos profanaban la tierra que les había dado, Dios los iba a sacar de su tierra. La tierra prometida era de ellos, pero Dios los iba a castigar quitándoles la tierra prometida si ellos desobedecían al Señor. Y adivinen qué pasó. Desobedecieron y ya sabemos que fueron llevados a Siria, fueron llevados a Babilonia, fueron llevados en tiempos modernos, ¿verdad? Fueron llevados esparcidos por los romanos y otros imperios que los dispersaron por el mundo. Entonces, se cumplió la maldición que había en este pacto. Sin embargo, en ese pacto Dios les hace la promesa y estos dos pactos que hemos hablado hasta este momento y los dos siguientes que vamos a ver, esos pactos se han cumplido en parte, pero se cumplirán de lleno cuando venga el milenio. Ahí se van a cumplir de lleno. Después de esto, en 2 Samuel podemos encontrar el pacto davídico que hizo Dios con David,
que le dijo que de su descendencia iba a tener un trono, que iba a tener personas que iban a reinar para siempre en ese trono. O sea, Dios le promete autoridad a la descendencia de David, le promete un reino, que es el reino de Jesucristo, que fue descendiente de David, y le promete una familia real, que es el real sacerdocio que dice Pedro que somos nosotros, ¿verdad? Los que hemos llegado a Jesucristo. Entonces, ese es el pacto con David, de un trono, de un reino, de autoridad y de una familia real. Y luego encontramos el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto que está en Jeremías 3, está en varios pasajes, e incluso el mismo Jesucristo habla del nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto en su cuerpo. Entonces, en ese nuevo pacto se profetiza en esos libros de Ezequiel y Jeremías, entre otros, se profetiza que va a haber perdón de pecados, va a estar el Espíritu Santo y les va a quitar el corazón de piedra y les va a poner un corazón de carne. Y eso es cuando Israel se convierte a nivel nacional, cuando todo Israel se va a volver hacia Dios. Y ese pacto nosotros también disfrutamos en parte, porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos recibido el Espíritu Santo, nuestro corazón de piedra ha sido hecho nuevo, hemos nacido de nuevo, nos han dado un nuevo corazón, una nueva mente en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, como estamos en la carne, todavía fallamos. Y en el reinado milenial es cuando ese pacto se va a cumplir plenamente. Muy bien. Entonces, entendiendo estos pactos, llegamos a este tema de las aguas salutíferas que salen debajo del santuario de Dios, donde Jesucristo está reinando en el milenio desde Jerusalén. El agua sale debajo del santuario. Esa parte hacia el este, ¿verdad? Porque el templo está viendo hacia el este, esa parte es muy árida y seca, ¿verdad? Imagínense lo que le hace el agua de bueno. A propósito, el agua, nosotros pagamos aquí un recibo de agua, que en muchos casos es grande, en otros casos es poquito, pero no es tan caro aquí en Costa Rica. Pero un poquito de agua, un traguito de agua, es una bendición para alguien que está en el desierto. Y no sé cuánta plata estaría dispuesta a pagar esa persona por un traguito de agua, ¿verdad? Entonces, el agua es una bendición. Y más en esas regiones secas y áridas y desérticas que hay en el desierto del Arabá, allá en Israel, y en el frente de Jerusalén. Así es que esas aguas que leímos ahora salen del santuario y agarran hacia el sur y llegan al Mar Muerto. El Mar Muerto recibe las aguas del río Jordán, pero no tiene salida. A veces algunos dicen que es como un cristiano que recibe y recibe, pero no da, ¿verdad? Entonces se le parece al Mar Muerto. Entonces, aquí estamos hablando literalmente primero, porque en este pasaje podemos tener dos aplicaciones. Está la aplicación, la interpretación literal, ¿verdad? Que es que creemos que eso va a suceder en el milenio, pero también tenemos una enseñanza devocional para cada uno de nosotros, como vamos a ver dentro de un momentito. Pero hablando literalmente, esas aguas van a llegar al Mar Muerto. El Mar Muerto está bajo, está a 1.300 metros debajo del mar.
entonces las aguas van a correr para allá y parece que van a haber aguas subterráneas que también van a salir y va a haber una unión con el mar grande que es el mar Mediterráneo. Y como leíamos ahí, va a haber otra vez vida en el mar muerto. Pero antes de que sigamos con ese tema literal, podemos tener una enseñanza práctica para nosotros. Dice que el ángel, porque era un ángel el que andaba enseñándole a Ezequiel esa visión, Ezequiel tuvo visiones del milenio, ¿verdad? Él tuvo visiones del templo, tuvo visiones aquí del reinado de Cristo también. Y entonces Ezequiel es llevado por el ángel que lleva una caña de medir y le mide, creo que son 1000 cañas, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, cuando él hace eso, sí, 1000 cañas, 1000 codos, perdón. Ok. Vamos a ver. 1000 codos, sí, 1000 codos, perdón. Entonces, al medir esto, dice que el agua del río que salía debajo del trono le llegaba a los tobillos. Bueno, sabemos que los tobillos son muy importantes, porque ellos son los que nos dan equilibrio, ¿verdad? Para estar de pie. Y esto tiene una aplicación de que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos pone de pie. Como dice el salmista, que Él va a poner mis pies sobre roca y pondrá un cántico nuevo en mi boca. Entonces el Señor nos saca el torbellino de la cabeza de agua, por decirlo así, del río caudaloso donde nos estamos ahogando y nos pone sobre una roca y nos salva. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, uno es afirmado por el Señor, uno nace de nuevo, uno se pone de pie como persona. Yo siempre, a algunas personas les he dicho, cuando yo no tenía a Cristo, el diablo me tenía en el suelo y me estaba dando y dando y dando. Pero cuando ya yo recibí a Cristo, ya yo me pude sacudir, ya yo me pude levantar y se invirtieron las cosas. Ahora yo le puedo vencer a Él y la Biblia dice que Él va a ser aplastado debajo de nuestros pies. Entonces podemos estar de pie como creyentes. Ya el diablo no nos tiene que tener en el suelo, sino que ya nos levantamos, ya echamos al diablo por allá, aunque él sigue tentándonos, pero ya él perdió nuestra alma, porque nuestra alma tiene vida eterna, y además de eso la gracia de Dios nos da el poder para mantenernos firmes haciendo la voluntad de Dios hasta que Cristo venga. Yo estaba pensando, por ejemplo, en don Walter. ¿Cuántos años tendrá don Walter de estar sirviendo fielmente aquí en Costa Rica? ¿Cuántas décadas? ¿Y quién lo hace? El Señor con su gracia que lo ha mantenido de pie, ¿verdad? ¿No? Porque no somos nosotros, es Dios que nos da su gracia y su poder para que nos mantengamos de pie, porque la gracia del Señor no es solamente para salvación, sino que también es para seguir nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es el poder de Dios que tiene un plan completo para nosotros, para que nosotros cumplamos su voluntad. Muy bien, entonces vimos aquí, primeramente, que el agua le llegó a los tobillos, pero dice que midieron otros 1000 codos más y el agua le llegó hasta las rodillas. Y eso nos parece que es lo importante que es la oración, ¿verdad? Lo importante que es la oración, que es básica para la victoria. La oración en el Espíritu Santo. El Espíritu gime, el Espíritu ora con gemidos indecibles por nosotros. Cristo también intercede por nosotros. Entonces la oración es muy importante en la vida cristiana y si no oramos, estamos expuestos a
a ser atacados. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración nos fortalece, la oración nos ayuda a vencer al enemigo que va a venir a atacarnos, a tentarnos y a tratar de hacernos daño. Así es que la oración es muy importante y el agua le llegó a las rodillas. Por cierto, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que parece que tiene una relación con esto, ¿verdad? Y esos ríos de agua viva, que son el Espíritu Santo, mientras mientras le vamos entregando más de nuestra vida a Él y vamos creciendo, el Espíritu Santo ese río va creciendo y dice ahí que 1000 codos después, esa agua llegó hasta los lomos. Los lomos es donde está la fuerza del hombre. Ya cuando el cristiano se va acercando más a Dios, va madurando más y le sirve a Dios y hace una obra que Él tiene preparada de antemano para que todos los hijos de Dios hemos sido llamados a servirle de una u otra manera. Entonces el agua llegó a los lomos, pero resulta que el ángel me dio 1000 metros más y ahora resulta que ya no se podía caminar. Ya Juan se está ahogando porque él dice, no, ya aquí solo se puede nadar, ya no se puede caminar. Digo yo que se está ahogando, pero para que ustedes me entiendan la profundidad que tenía el agua en ese lugar. Y entonces eso nos habla a nosotros de cuando ya uno se suelta al Señor, cuando ya uno se rinde al Señor, ¿verdad? Ya uno se rinde al Señor y como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla y oye su sonido, pero no sabes para dónde va y ni para dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ya la persona que se rinde a Él, ya el Espíritu Santo toma control y lo usa para cosas más maravillosas que las que nosotros podemos hacer dándole solamente una porción de nuestra vida a Dios. Había un gran predicador de apellido Meyer, si no me equivoco, que él estaba sirviéndole a Dios, pero resulta que no tenía tanto resultado. Y él, un día orando, sintió como que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, entrégueme todo su ser. Y él le dijo, bueno, Señor, yo te entrego todo, pero yo le voy a entregar todas las llaves de las habitaciones de mi corazón. Pero hay una llave que no se la voy a entregar, porque esa llave no puedo, porque esa llave es mía y no puedo. Entonces el Señor Jesucristo iba como los discípulos de Maús. El Señor Jesucristo hizo que iba a seguir, y de hecho lo hubiera hecho, valga la redundancia, si Meyer no lo llama y le dice, Señor, está bien, yo le voy a entregar toda mi vida a usted, todas las áreas de mi vida, para que usted haga lo que quiera con ellas. Y a partir de ahí, el ministerio de él fue muy diferente, y Dios lo bendijo grandemente, y aunque ya está muerto, todavía su legado continúa, como estamos hablando hasta el día de hoy. Así es que esas aguas profundas es cuando le rendimos a Dios todo nuestro ser, y entonces Dios empieza a hacer maravillas en nuestra vida. Muy bien, entonces el agua llegó al Mar Muerto, y resulta que en el Mar Muerto, como leímos ahora, empezó a obtener vida. Empezaron a vivir grandes peces, iguales que los que estaban en el Río Grande, que es el Mediterráneo. Había grandes peces, incluso llegaron pescadores, porque la pesca estaba buena. Y
también empezaron a crecer árboles, muchos árboles. El ángel llevó a Ezequiel por la ribera del río y estaban viendo muchos árboles que tenían mucho fruto. Y entonces, esto nos habla a nosotros de, por ejemplo, el Salmo 1 que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, estas aguas, el Espíritu Santo, trae fruto. A veces nosotros queremos fruto, pero no es tan abundante como quisiéramos. Pero al entregarnos completamente al Señor, al dejarnos llevar por este río, como el Espíritu Santo, que el viento que sopla y no sabe para dónde va ni para dónde viene, así va a ser la vida de la persona que se deja dirigir por el Señor, y tal vez la dirección que le va a dar es diferente a la que está tomando ahorita, pero siempre va a ser agradable y perfecta, y la correcta y la mejor, y la que va a tener toda la bendición de Dios. Entonces, empezó a salir fruto de esos árboles, y también, como les dije, empezó a producirse, a multiplicarse los peces, ¿verdad? Empezaron a multiplicarse los peces y había hasta pescadores, ¿verdad? Igualmente se puede aplicar, ¿verdad? Jesucristo dijo, venid y os haré pescadores de hombres, le dijo a sus discípulos. Así es que el Señor nos bendice. Él les dijo, bogad mar adentro. Y ahí cuando bogaron mar adentro fue cuando encontraron todos los peces que casi les hunde la barca. Entonces, otra vez, cuando nos avanzamos en ese río del Espíritu Santo, entonces encontramos mucho más fruto que el que podemos encontrar en nosotros mismos. Y también hablaba ahí de que iban a haber unos pantanos. Dice en el versículo 11, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, ¿verdad? Entonces, resulta que en el milenio el Señor Jesucristo va a reinar con vara de hierro. Él va a ser un juez justo y estricto para que, bueno, Satanás va a estar atado 1000 años, pero para que las personas, para que no se rebelen, para que las personas actúen correctamente. Pero va a ser una justicia firme, es lo que quiero decir. Porque va a haber gente rebelde aún en ese periodo. Recuerden que vamos a entrar algunos que estábamos vivos, van a entrar otros que estaban vivos en ese momento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos en su segunda venida, entonces los ejércitos que están alrededor van a ser destruidos por él, pero otros países, otros ciudadanos, puede ser de esas mismas naciones que no vinieron a esa guerra, van a entrar vivos al milenio, y por lo tanto puede ser que en sus corazones florezca la semilla del mal, esté el mal todavía y no estén de acuerdo con el reinado del Señor Jesucristo, y ahí después de los 1000 años se va a hacer la última rebelión, ¿verdad? La última guerra, que ya de estas personas precisamente, de estas personas que en su corazón tienen la semilla del mal. Porque el Señor Jesús no los deja portarse mal, no los deja, pero ellos tienen la semilla del mal ahí dentro, y en algún momento, cuando Satanás vuelve a ser suelto, van a volver a rebelarse. Entonces, a eso se refiere, podemos comparar esos pantanos y esas lagunas que no van a ser saneadas,
sino que van a quedar para las salinas, ¿verdad? Entonces, van a haber personas que no van a ser saneadas, que van a entrar al milenio, y van a estar ahí, pero con la rebeldía en su corazón. Y en el versículo 12 dice, junto al río, en el último versículo, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En los Salmos, ahí nos habla de que vamos a beber de los torrentes de Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a tener nosotros. Y también en Apocalipsis 22 hay un versículo paralelo a este que nos habla del río de la vida que va a estar en el cielo cuando el Señor reine. En el reino del Señor va a estar este río. Lo encontramos en el 22, capítulo 22, versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así es que así va a ser algunas cosas en el milenio. Va a haber justicia, va a haber sanidad, va a haber gozo, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Israel va a ser restaurado completamente, la nación de Israel se va a convertir plenamente, va a tener su victoria sobre todos los enemigos, va a ser restaurado. ¿Se acuerdan que por desobediencia han estado en maldición y han sufrido, pero van a tener un arrepentimiento genuino y entonces van a ser restaurados para siempre? Así es que hemos visto hoy algunos aspectos del milenio, ¿verdad? Algunas cosas que van a estar en el milenio. Cuando Salomón reinó, se conoce como la Gran Israel, ¿verdad? Cuando Israel extendió las fronteras, abarcando ciertos países que ahora están ahí, ¿verdad? Entonces ellos van a tener una Israel como el Señor se las prometió, una Israel más grande que la que hubo y conquistó el rey Salomón. Hoy en día allá en Israel están anexando, ¿verdad?, una parte de Gaza y en las guerras Israel ha ido recogiendo un poco de su tierra, ¿verdad?, recuperando un poco de su tierra, pero no es nada a la totalidad que Dios les va a dar y que Dios les prometió a Abraham y que Dios les dijo a ellos. Y también se cumple el pacto davídico del trono, que Dios le dijo a David que un descendiente de él iba a sentarse sobre su trono, y ese descendiente es, como todos sabemos, el Señor Jesucristo, y su reino no tendrá fin. Eso es la promesa de Dios cumpliéndose del pacto davídico. Y como les dije también, el nuevo pacto, cuando va a haber llenura del Espíritu Santo, va a haber arrepentimiento total, va a haber, Dios nos va a poner un corazón de carne y no de piedra, que aunque queremos hacer el bien, hacemos lo malo, a pesar de que el Espíritu está en nosotros, pero la carne se revela, y como dice Pablo, el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Demos gracias al Señor Jesucristo. Así es que estas son algunas de las bendiciones y de las promesas del Señor que muy pronto van a cumplirse cuando el Señor Jesucristo venga
Y ya estamos viendo muchas señales de la segunda venida del Señor Jesucristo que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, pero ya estamos viendo algunos anticipos de las profecías que hay para la segunda venida, y ya tenemos que prepararnos, ¿verdad? Ya es hora de prepararnos para que el Señor no nos encuentre desapercibidos y no se mire la vergüenza de nuestra desnudez cuando seamos presentados delante de Dios. Así es que preparémonos, y ya no hay más tiempo que gastar. Ya es tiempo de avisarle a otras personas que ya el Señor Jesucristo viene. Muy bien, que el Señor me los bendiga, y ahora quedamos con el hermano Walter. Muchas gracias, hermano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.